Marisita, por favor, grabar. Gracias. Vamos a hacer una oración, amados hermanos Muy y bien, hermanas, ya está. para ponernos en las manos del Señor. Muy bien. Oramos. Señor y bendito protector, amoroso cuidador nuestro, en esta hermosa noche, una vez más, a pesar de las dificultades por esta pandemia que ha azotado al mundo, tenemos la dicha y la alegría de vernos como hermanos, hermanas, disfrutar de la comunión, aunque sea de este tipo, y sobre todo, cuando vamos a abordar el estudio de tu palabra, la forma de hacerlo y sobre todo la forma de cómo trasladarlo a tu pueblo en sus diferentes segmentos, sea mujeres, femeniles, juveniles y adolescentes, Padre, o aún lo tradicional con los adultos, Padre, que sea de bendición nuestro estudio a fin de ser efectivos y poder convencer por medio de ella, por medio de tu palabra a los hermanos, que ellos se persuadan y todos nos persuadamos, Señor, de cambiar las cosas que necesitamos mejorar y con ello cada día buscar esa perfección que es en Cristo Jesús. Iniciamos, pues, bendito y amoroso Señor, nuestra reunión. Bendice a los presentes, a los que se vayan integrando, Padre, a la reunión en el transcurso del tiempo. También, pues por Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, bienvenidos y muchas gracias por estar en la clase. Creo que después del examen algunos ya no están conectándose, pero por ahí se van a aparecer, espero en Dios. Vamos a compartirles la presentación con la que trabajaremos el día de hoy, a fin de que podamos retomar, para empezar, lo que veníamos platicando hace 8 días, y luego pues abordar algunos ejemplos que aparecen en el folleto a fin de mejorar nuestra comprensión en relación a cómo elaborar un sermón. En este momento seguimos hablando acerca de cómo elegir el texto, cómo empezar, dónde empezar. Esa pregunta siempre está ahí, ¿no? ¿Cómo lograr el inicio de una predicación? Nos invitan, nos dicen, mire hermano, mire hermana, nos gustaría que usted estuviera con la femenil, que usted estuviera con los varones, que usted pudiera dar el tema X, el tema Y. A veces nos dan un tema a tratar, a veces no nos lo dan. En otros casos nos dan un título, ¿no? Quisiéramos que hablara de David y Goliat, o que hablara de la vida de Job, etcétera. Cuando nosotros tenemos ese reto, pues podría decirse es más sencillo, pero cuando solo nos dicen, mira, es tema libre y nos toca que elegir el texto, entonces como que se complican un poquitillo más las cosas. Nosotros vamos a abordar entonces esta temática y espero que nos sea de utilidad y de bendición. Debemos recordar que ya hemos dicho que hay por lo menos 5 tipos de sermones. En el folleto habla de 4. Nosotros lo hemos ampliado un poquito más para que ustedes tengan más herramientas de donde echar mano a la hora de preparar una predicación. Si ustedes recuerdan, hemos hablado de 2 para el tema, cuando se habla de un tema, cuando la exposición es temática o de asunto o de tópico. ¿Sí? Hablamos de el que era doctrinal propiamente, y el que era social. Los temas sociales, yo les ponía como ejemplo el alcoholismo, y en los doctrinales, pues el sábado podría ser un buen ejemplo. Y luego tenemos 3 clasificaciones para los bíblicos, o que se llaman bíblicos, que es el textual, el expositivo y el narrativo. A manera de introducirnos nuevamente y conectarnos, les hago este recordatorio. Ahora, lo que estamos viendo en pantalla es precisamente lo que teníamos hace 8 días al finalizar. A la hora de elegir el texto y empezar a acariciar un sermón, sea eh, doctrinal, social, textual, expositivo o narrativo, debemos de tener la práctica de la lectura. Lo hemos comentado hace 8 días. Leer la Biblia, un capítulo completo, un libro completo.
Yo les mencionaba que, por ejemplo, las cartas a Timoteo se leen en 15 minutos o 20 minutos. Ustedes pueden tomar la carta desde el inicio hasta el final y esto les va a dar una buena idea acerca de lo que Pablo va a tratar, los diferentes asuntos, la temática pastoral en ese caso. Si vamos a Corintios, pues la problemática de aquel pueblo, como se mencionó hace 8 días. Y bueno, esta lectura sí tal vez les llevará unos 45 minutos. En sí, nosotros debemos de acostumbrarnos a leer, y cuanto más, o sobre todo, la palabra del Señor. Hay libros que a veces para nosotros parecen inexplorados, pues hay que abordarlos, tal vez con tiempo, con un poquito de paciencia, y de esa manera poder ser una persona que tenga de dónde echar mano a la hora de poder dar un tema. Por supuesto, también hay ocasiones especiales que se vienen y entonces no hay mucho donde elegir. Ejemplo, nos invitan a predicar en una boda, en un culto de acción de gracias por la graduación, en una defunción, una ocasión especial. Entonces, obviamente, le apuntamos a textos que hablen acerca del luto, por ejemplo. Si hablamos de la muerte, Job 14 podría ser una lección, así como los textos de Eclesiastés. El predicador habla acerca de eso. Y con esos textos nosotros podríamos armar un tema acerca de cuyo tema principal sea la muerte. También podríamos hablar de la resurrección, para eso pues hay abundante material. O podría ser, como dice la diapositiva, una serie de mensajes que se den para una ocasión especial. Por ejemplo, el mes de la Biblia. Se va a celebrar el mes de la Biblia, que por cierto fue en el mes anterior, mes de agosto. Y bueno, nosotros somos invitados para dar unas charlas los miércoles en la femenil acerca de la Biblia. Y vamos a abordar entonces, piensa usted, pues un libro del Antiguo Testamento, otro del Nuevo Testamento, luego una carta paulina o un evangelio y luego hacia atrás un libro poético. Usted va a tener una serie de mensajes que van a aclarar acerca del tema principal que es la Biblia. Una serie de mensajes puede ser entonces una buena forma de ir eligiendo los textos o de un mismo libro sacar la serie de mensajes o de un texto sacar la serie de mensajes. De un mismo versículo podría ser, como vamos a ver algunos ejemplos a continuación. También pasajes, como dice acá, que nos han tocado, que nos han llegado, que nosotros hemos disfrutado, que han llegado en el momento oportuno, un momento de tristeza, un momento de alegría, un momento de triunfo, de fracaso, y que nos han permitido a nosotros comprender una parte de lo que el Señor ha revelado para el ser humano. Entonces, esos pasajes pueden ser el que finalmente elijamos para dar un tema. Acá podemos enriquecer con las ilustraciones, hablamos de eso hace 8 días. Si es algo que nos ha tocado, es algo que hemos vivido, algo con que hemos experimentado, podemos utilizar perfectamente anécdotas de lo que hayamos vivido. Repetimos una vez más con cierta mesura. Considerar todo el canon de la Biblia. Esto lo menciona el folleto, ¿verdad? No inclinarse por uno u otro estilo literario de los que hay en la Biblia, aunque es un hecho, aquí hago un paréntesis, que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, tenemos diferentes estilos de la Biblia con los que nos identificamos y con los que podemos desarrollar mejor el don de la predicación. Sin embargo, a pesar de que eso así sea y que haya cierta inclinación por predicar narrativa, por ejemplo, debemos de siempre estar prestos a echar mano de un poco del trabajo textual, del trabajo doctrinal, porque se nos puede requerir. Entonces, considerar siempre todo el canon. Cuando hablamos de canon, es todos los libros, ¿sí? Que se utilizan, pues, creemos son inspirados por Dios, y en nuestro caso, pues, utilizamos el contenido de Reina Valera, ¿sí? Que tiene al final 66 libros en el canon.
Y finalmente dice acá, ya no lo terminamos de leer bien la última vez, siempre ser positivos. Es un poco fuerte y pesado cuando hay un predicador, una predicadora que solo regaña y regaña y regaña y regaña. No estoy diciendo que no haya cosas que corregir para nosotros y para la iglesia, definitivamente. Inclusive, si nos llamaron para pedir un tema específico, un pastor, y mire, aquí tengo problema con el Mira, que quiera chisme, comer carne y si no, que nos nosotros vamos. podríamos abordar el tema del chisme, no hay ningún problema, pero siempre de una manera positiva, viendo el vaso medio lleno, acerca de las ventajas que tiene de hablar siempre con la verdad, con lo que uno ha visto, con lo que a uno le consta. Así que siempre positivos, aunque repito, a veces hay que apretar la tuerca, hay que hacer ver que el texto pues, revela la realidad divina, que pues, a veces sí se torna un poco fuerte, el mismo Señor así es. Sus discípulos lo hicieron, Jesús mismo en determinado momento habló fuerte, pero fue ya cuando pues las cosas había que tomarlas con cierto carácter. Vayamos al templo entonces y a un Jesús que da un discurso ahí con un látigo en la mano. O vamos a Galacia y encontramos a un Pablo que está hablando fuerte desde la pura entradita de la carta, y después les dice insensatos, después les dice neófitos, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, a veces el lenguaje sí se torna un poco fuerte por la necesidad, pero procuremos siempre ser muy, muy positivos en nuestra predicación. Y si va a haber un momento fuerte, bueno, le entramos, pero que no todo el sermón sea de regaño, desde que empezamos hasta que terminamos regañando a la iglesia. Eh, en esto, hermanos, sirve bastante observar a los predicadores, a nosotros, ¿verdad? Los que actualmente tenemos este privilegio de predicar. Nos pasa que a veces tendemos a regañar un poquito. Si así fuera, el, ¿cómo se llama? El estar siempre positivos, lo debemos de recordar para que no estemos regañando constantemente a la iglesia. En relación a esto que aparece acá en la imagen, que es un recordatorio y ampliación de lo último que vimos hace 8 días, y que nos habla acerca de cómo elegir el texto o cómo escoger el texto. Yo estoy en la página número 10 del folleto, para quien lo preguntaba, aparece en la página número 10. En el folletico que algunos tienen de Guajitos, que es el folletito que se vende, que no es el del IMS, sino el que se vende en gobierno, honestamente no sé qué página es, pero está antes del uso de las ilustraciones, que es un tema algo largo, y después de algunas ventajas que ofrecen los sermones expositivos. Muy bien. Esto para platicar un poco acerca de de la forma de elegir el texto. Permítanme decir que en este ámbito también platicamos hace 8 días un par de elementos, vamos a ampliarlo después, pero los quisiera recordar. Uno, la división de capítulos y versículos actual que tenemos en la Biblia no es original. El texto originalmente no tenía eso, no había nada de eso. De hecho, en el hebreo no hay signos de puntuación, así que algunas cosas que aparecen ahí con comas, puntos, etcétera, no son tal en el texto. El texto iba de continuo, las ideas se plasmaban así, eh, siendo bastante particular la redacción del hebreo y también del griego. Esto se traslada, hablamos de que no había una traducción exacta, todas son aproximaciones, pero hoy en día pues podemos seguir usando Reina Valera con ciertas reservas, la nueva versión internacional con ciertas reservas, no digamos la de las Américas, con bastantes reservas, etc. Eh, Cada una de las versiones nos da el punto de vista o la interpretación de alguien, eso debemos estar conscientes. Entonces, para elegir el texto, bien, podríamos leer varias versiones para estar un poquito más seguros del terreno que vamos a pisar. También hablamos entonces acerca de estas características del texto que llega a nosotros, ¿no? Que no tiene capítulos, no tiene versículos, se va de continuo, tiene un idioma que no es el nuestro, que es muy antiguo y que pues algunas cosas
Es claro que los intérpretes tuvieron que echar mano de las herramientas que tuvieron en su momento. Por eso hoy en día se recomienda buscar algunas versiones modernas que utilizan la crítica textual para desarrollar una traducción. Repito, la nueva versión internacional puede ser una alternativa para ello. Por eso es que ustedes notan, por ejemplo, que las escuelas sabáticas que ahora nos vienen traen muchas veces los textos en esa versión. Puede ser una alternativa. La desventaja es que si abordamos un tema con hemos elegido usar ese texto de la nueva versión internacional, por ejemplo, para decir algo, oh Dios habla hoy, a veces los hermanos se nos pierden porque la mayoría tiene Reina Valera. Entonces debemos de ser bien conscientes de eso, que si la vamos a usar, pues tengamos mucho cuidado de hacerlo. Vamos a ampliar un poco esto, hermanos, pero yo quiero entrar a los ejemplos, no quiero que se me vaya el tiempo, sin entrar ya a algunos ejemplos de qué temas, qué sermones ustedes pudieran desarrollar. A esto, si ustedes quieren, pues yo lo tengo en la página 11, si quieren el numeral donde estoy abordando, donde voy a empezar a abordar a partir de ahorita, será la página número 11, donde encontramos ejemplos de algunas clases de sermones. Y para quienes tienen el folletito de Guajitos, está después de las fuentes de las ilustraciones y las precauciones para el uso de las ilustraciones. Después de eso está ejemplo de algunas clases de sermones. Muy bien. Recordemos, hay 5 clases de sermones y ahorita los vamos a abordar de una manera bien particular. El folleto lo hace de una manera particular que espero que nos sirva. Aquí vamos a interactuar un poquito, espero que participen. Muy bien. Dejamos esto, lo vamos a abordar nuevamente. Platiquemos acerca de un tema que pudiéramos nosotros desarrollar, un sermón que pudiéramos pensar a la hora de elegir el texto y el tema, y que lo basemos en un solo versículo. Esta es una de las formas como generalmente aparecen en los sermones textuales. O sea, los sermones textuales regularmente se basan en un solo versículo o en un solo pasaje no muy grande. A veces puede incluir hasta 2 versículos o más. Hablemos, por ejemplo, del amor divino de Romanos, capítulo 5, verso 8. Voy a empezar leyendo yo, pero jálese por ahí su escritura, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar un poquito. Y después que yo inicie la lectura, los siguientes textos, si es que los hay, y si los hay, voy a pedir que me ayuden, pero en este caso lo leo yo. Romanos 5, por cierto, es un texto que me gusta mucho, ya tengo aquí mi marca. 5:8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso dice el texto. Entonces, imaginemos que hemos elegido este texto para predicar y la forma del sermón textual, que es el que estamos abordando ahorita, a manera de ejemplo, sería utilizar este texto. Y en él encontramos que existe la expresión del amor divino, ¿sí? Dios mostró su amor para con nosotros. Y nosotros sobre eso podemos disertar algunos buenos minutos con esa característica. ¿Cómo es que Dios mostró su amor a nosotros? Podemos ejemplificarlo desde cómo muestra su amor un padre con un hijo, un hermano con una hermana, un ser humano con un animalito, con un perrito, etcétera, ¿verdad? Pero nada como el amor de Dios hacia nosotros. Ahí hemos tomado textual, esa parte textual del texto de Romanos 5:8, una parte pequeña y la hemos desarrollado. La siguiente parte podría ser, como bien nos menciona el folleto, el objetivo del amor divino. Nosotros pecadores, siendo aún pecadores. El objetivo del amor es ese. ¿A quién amas tú? Podría ser una pregunta que lancemos en este tramo de nuestro sermón. ¿Y qué objetivo tiene tu amor? El amor puede ser por una satisfacción personal o por querer hacer feliz a la otra persona. En el caso del amor divino, nosotros podemos ver que el objeto del amor éramos nosotros sus criaturas, que aún con rebeldías, con problemas de pecado, somos objeto de su amor. Ahí desarrollamos otra buena parte
el discurso que vamos a dar, ¿sí? Ahorita estamos hablando de desarrollo propiamente, hemos dejado la introducción y la conclusión que, por cierto, dijimos que eran muy importantes, y ahorita pues estamos hablando del cuerpo. En ese cuerpo el segundo punto podría ser el objeto del amor, siendo un pecadores. Podríamos utilizar alguna ilustración en este caso para ejemplificar el amor de un padre con un hijo, ¿verdad? Pasar, por ejemplo, un segmento de una película que nos haya impactado, o narrar una anécdota de un padre que se sacrifica por su hijo al extremo, que entrega su vida, etc. Finalmente, el sacrificio del amor. Cristo murió por nosotros. Ahí, en esa parte del desarrollo, nosotros podemos plantear que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. El amor va siempre a dar, va a ser un amor sacrificial, y que Dios mismo, la divinidad, se sacrificó, ¿sí? Fue un amor sacrificial, porque su Hijo murió por nosotros, y de eso dan testimonio los evangelios cuando Jesús está en la cruz. El terremoto, la oscuridad, los muertos que resucitan, y cuántas cosas que usted pudiera mencionar acerca de ese evento histórico en donde Jesús muere por nosotros. Esto es el desarrollo de un sermón textual. He aquí un ejemplo. Si alguien tiene alguna duda, puede escribir en el chat, sin ninguna pena, hermanos, y yo voy a estar pendiente del chat para resolver cualquier duda. Entonces acá vamos textualmente, pedacito por pedacito, como que lo desmenuzáramos, ¿verdad? Y vamos hablando de cada pedacito de este versículo. En este caso tomamos solo un versículo, o lo que llamamos un versículo, ¿verdad? Para hacer el sermón, y con ello sacamos la predicación. Siguiente ejemplo. Basados en un párrafo o porción más o menos larga. Y aquí pues los hermanos nos ponen como ejemplo Filipenses capítulo 2 del 1 al 11. No voy a pedir que alguien lo lea porque es algo largo, entonces lo voy a leer yo nuevamente. Perdón, hermanos, les había dicho que les iba a dar chance ahorita, pero se vuelve algo largo, y solo voy a leer partes importantes que son las que están en la diapositiva. Estas aparecen en su folleto, ¿sí? Todo esto aparece en su folleto, que he tomado exactamente de ahí. El tema podría ser la humillación de Cristo, y ustedes como título, el tema es la humildad de Cristo, pero como título ustedes le podrían poner un día en Belén, o como título para que sea atractivo, naciendo en un pesebre. El título siempre es llamativo, tiene que ver con la narración, con el sermón, pero puede ser un poco más explosivo. Podría ser inclusive, ¿no? En un pesebre junto a animalitos, o, o algo así que llame más la atención. El título puede atraer más. Pero de lo que vamos a hablar es de la humildad de Cristo, que siendo el Señor, el Hijo de Dios, nace en un pesebre, un lugar designado para que nacieran los animales. Y el texto pues puede ser más largo, el que vamos ahora a desmenuzar, que es Filipenses capítulo 2, del 1 al 11, sí, que es bastante amplio, que por cierto se cree que esto era un cántico, algo así como hoy nosotros cantamos grande gozo hay en mi alma hoy, o cuando la trompeta suene, que son himnos. Esto era un cántico que se entonaba en las catacumbas, cuando los cristianos estaban escondidos por temor a morir en el circo romano de Nerón. Entonces se entonaban estas alabanzas, y esta se incluye acá dentro de la carta que Pablo envía a los hermanos de Filipos. En ella encontramos en el verso 6 lo siguiente: el cual, siendo de la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Entonces ahí hablamos acerca del estado de Cristo antes, inclusive de la fundación del mundo, como hay otro texto por allá, ¿no? Entonces nosotros hablamos de eso, de que Él era igual a Dios, que Él era Dios y que estaba en la eternidad antes de que todo lo que vemos haya sido creado. Entonces, párrafo lo utilizamos textualmente para desarrollar una parte del sermón. Luego nos vamos al 7 y al 8, como dice acá.
Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces él pasa de una posición de privilegio, de gloria, eh, con la divinidad, en la deidad pasa a la humillación, al ser un humano que hasta nace en un pesebre, ¿sí? Y finalmente su exaltación sobre todo, que está en el 9 al 11, que no voy a leer, pero que ahí está. Hemos desarrollado entonces textualmente el pasaje. Este sigue un poco más la forma de los expositivos, porque ya estamos ampliando, ya hay más temas, ¿sí? Entonces va un poco más en la forma de los expositivos, dice acá la diapositiva, y la cumpliría y más claramente si en el desarrollo. Al hacer las subdivisiones se sacan los pensamientos que están relacionados con las divisiones mayores y el tema. O sea, cuanto más desarrollemos esto, las divisiones que son su estado en la eternidad, que son su mutación, nacimiento y muerte, que son su exaltación sobre todo, entonces lo volvemos más expositivo que textual. Es lo que sucede cuando nosotros pues, ya tomamos un párrafo, una porción larga. Repito, en este caso pues era un cántico según se cree, y entonces hay más ideas, hay más eh, desarrollo que poder hacer ahí, más reflexiones, más aplicaciones finales del tema. Hay algo muy importante, amados hermanos, otra vez apuntar a la conclusión. Cuando uno concluye un tema, debe de comprometer a los hermanos, debe de insistir en el cambio. No tiene sentido hablar, en nuestro caso, una hora o 55 minutos y al final, bueno, muy bonito, pero ¿qué vamos a hacer? Nos quedamos todo igual. Siempre hay que lanzar un reto, siempre hay que ver que la iglesia se comprometa. Entonces, después de dar todo esto y dar varios temas en nuestra exposición, porque cumplimos esa función, como dice el último párrafo, entonces debemos de sintetizar, resumir y decir, hermanos, necesitamos hacer esto. Hermanos, necesitamos ser más humildes, necesitamos comprender que Dios, siendo grande, es humilde y nosotros se debemos de ser. Debemos de reconocer que Dios tuvo una exaltación para él y también para nosotros, si es que esos fueron sus temas o los temas que usted explotó en este párrafo o porción más o menos larga. Podemos tomar una porción de este tipo, más o menos larga, basado en una expresión. Aquí vamos por el asunto de una temática. El pecado. Evidentemente vamos a hablar acerca del pecado. Y entonces acá el tema sería ese, el pecado. Nuestro título para este sermón, repito, debe de ir en relación con esto, pero puede ser muy impactante, muy llamativo, el título. El título podría ser, se me ocurre en este momento, eso no lo planifiqué, pero podría ser fuera del paraíso, o fuera de la presencia de Dios, o totalmente fuera, algo así. Pero ese es el título, y ustedes con la imaginación y creatividad van a poder adaptar ahí títulos que no ofendan, pero que sean atractivos. Cuando hablamos acerca de una expresión como el pecado, estamos ahí en el tema, en el sermón que es temático. Sí, recuerden que tenemos 5 tipos de sermones. Hay temáticos, en este caso es un temático doctrinal, porque el pecado para nosotros es una doctrina, entendemos que el hombre peca y que es contra el pecado del cual debemos de luchar. Es una doctrina, no creemos que nosotros no podamos hacer nada contra el pecado, no. Ese es otro pensamiento. Nosotros creemos que sí podemos con el Espíritu de Dios dejar el pecado. El faraón, aquí pues empieza uno a buscar en una concordancia, empieza a recordar, empieza a encontrar los textos. En Éxodo 9:27 se recuerda que faraón era de un corazón duro y había pecado. De hecho, él lo dijo, he pecado. Sin embargo, no se arrepentía y no se convertía y no se convirtió nunca, como ustedes saben. Balaam, de doble corazón, según Números 22:34. Acán, con un remordimiento más bien que arrepentimiento, porque se le encuentra el anatema que había tomado de Jericó y que no debió de haber tomado, me encuentran debajo de su tienda, pero nunca se arrepiente. Sí, había pecado, está ya, búsquenlo debajo de la tienda, pero no
había realmente un arrepentimiento que nos puede servir para desarrollar parte del tema he pecado. Saúl, con un corazón que no era sincero, sí, que lo decía de labio en adelante, mientras que David sí era sincero. David pecó también como todo ser humano, y dijo he pecado, y el mismo profeta le dijo también Dios te ha perdonado, porque así es Dios, ¿verdad? Y entonces ahí podemos desarrollar esa parte del corazón sincero que acepta su condición humana pecaminosa y que con ello alcanza la misericordia divina. En este tipo de desarrollo también podemos recordar la confesión de un corazón abrumado, según Job 7:28, y el hijo pródigo con un corazón arrepentido, según Lucas 15:18, que ese sí llega arrepentido, llega diciendo que no merece nada, y Dios va a ser merecedor de todo, aunque había pecado. Así que acá tenemos un buen ejemplo, en su folletito está, estas citas están también ahí, perdón, no las podemos leer todas, pero ahí en su folletito están y ustedes pueden encontrar ahí un sermón temático, de asunto o tópico, como se le llama también, que en este caso no fue social, no fue el alcoholismo. La Biblia habla del alcoholismo, la homosexualidad, la Biblia habla de la homosexualidad, sino pecado. Y los hermanos se han tomado la tarea de darnos acá algunos textos que hablan acerca de esa condición de pecado y que encontramos en la Biblia, en donde hombres y mujeres dicen yo he pecado. Muy bien. Basados en el tema. Además de los temas doctrinales como el anterior, de asuntos y basados en un texto, también se pueden usar temas basados en ciertos libros, como las pruebas en Primera de Pedro, la santidad en Primera Carta a los Tesalonicenses, promesa, obra sacerdotal de Cristo, la ley y la gracia en Gálatas y Hebreos. Otros temas doctrinales que se pudieran desarrollar. Obviamente hablar de la gracia pues es muy amplio, pero un aspecto de la gracia se puede desarrollar. Yo quería abordar antes de avanzar, hermanos, quería abordar esto hoy, porque pues en Guajitos están ya preparándose para hacer su predicación de 15 minutos. Les recuerdo que así va a ser. Ese es el examen final, entonces para eso los estamos preparando. Para los hermanos de IMC esto es voluntario, siempre 15 minutos. Pero porque en el caso de ellos va a ser escrito. Sin embargo, esto va a venir en el examen escrito. Para los hermanos de Guajitos en especial, entonces, que van a preparar su tema, puede ser cualquiera de los anteriores que hemos visto o uno que nazca directamente en su corazón o por sus lecturas o devocionales que hacen ustedes al leer la Biblia diariamente. Muy bien, dejamos aquí esto y pasamos ¿cómo se llaman? Los expositivos. Algunos, dice, para algunos homiléticos, los basados en un capítulo, son los propiamente positivos. Ahora, metemos el freno de mano aquí un ratito, hermanos, y voy otra vez a la carga. No necesariamente los capítulos van a contener la idea exacta de lo que quería dar a entender el predicador en su momento. El varón que fue inspirado para escribir la palabra del Señor. A veces la idea está en 2 capítulos, a veces está en capítulo y medio, etc. Así que esto de basarnos en un solo capítulo, hagámoslo con ese conocimiento, a hurtadillas, entendiendo de que podría estar el inicio del tema unos versos antes de ese capítulo o después de. Pero imaginando que hay un capítulo completo que tiene toda la idea, pues como dice acá el escritor, para algunos homiléticos esto es propiamente ser positivo, y aquí pues nos hablan de Romanos capítulo número 6, en donde pues nuevamente tenemos un desglose, somos muertos al pecado en el bautismo. No sé si alguien pudiera leernos, no todo esto, pero alguien que busque Romanos capítulo número 6, por lo menos los primeros 3 versículos, hasta el 4. Si alguien pudiera abrir su micrófono y participar leyendo del 1 al 4 del capítulo 6 de Romanos, se lo voy a agradecer. Repito, no leemos todo. Cuando ya alguien esté listo, me interrumpe. Hermano, Adelante, Romanos 6, 1 al 4. por favor. Dice así: ¿qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Muy amable. Muy bien. Entonces ahí en esa porción que leyó el hermano y hasta el versículo 7 contiene la disertación de Pablo en relación a esa muerte al pecado que se simboliza con el bautismo como en la figura. Dejamos esa vieja mujer, ese viejo hombre ahí y nos levantamos a nueva vida. Un niño que se va a tropezar y va a caer en el camino como el niño literal, pero que crece, no se queda enano, no se queda chaparrito, no se queda pineo, no, crece. Vivos a Dios, estamos vivos a Dios, según los versos 8 al 11, la victoria está asegurada, según el 12 al 14, y entonces somos siervos de la justicia y estamos aquí prestos para servir, aprendiendo más y enseñando más como en esta oportunidad exactamente, según los versos 15 al 23. Y ustedes ahí tienen una exposición de lo mismo que Pablo obviamente expuso en su momento, solo que por escrito, a los hermanos de Roma. Este es un expositivo, está basado en todo el capítulo, obviamente para entenderlo sí conviene que lean capítulos atrás, de hecho desde el capítulo 1 mismo y un poquito de adelante, por lo menos al 11, donde diserta acerca de los judíos, porque allá en aquel contexto había creyentes paganos o gentiles como nosotros y había judíos. Entonces a ellos les habla y les hace ver esta importancia y estamos llegando al centro de su mensaje, sobre todo en el 7, capítulo 7 me refiero, pero el 6 es un buen preámbulo. Entonces, toda esa conciencia debemos tener para basarnos solo en un capítulo y hacer ahí una exposición. Este es propiamente un expositivo. Noten que no es un textual, donde solo tomamos algunas pequeñas porciones e ideas del texto. Acá no, aquí es una disertación completa. Hay bastante que leer, bastante trabajo que hacer. Se dice que estos tipos de desarrollos, tipos de sermones son los más adecuados, los más convenientes, porque nos forzan, hermanos, a hallar realmente el espíritu de lo que se está diciendo, porque, como repito, conveniente es leer toda la carta, definitivamente, pero si no se puede toda, por lo menos del 1 al 11, para poder entender lo que había en la cabeza de un apóstol judío con raíces romanas, era romano, conocimientos griegos, porque conocía a los griegos, sin duda alguna hablaba varios idiomas, pero además de eso era el apóstol a los gentiles, a nosotros, los paganos, que no sabíamos nada de la ley y menos de la circuncisión, por ejemplo, que era uno de los temas en estas cartas. Así que Pablo acá debemos de conocerlo, saber quién era, para entender bien todo este rollo de nacer en Cristo. También debemos de recordar lo que Jesús dijo en su momento con Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo, etc. Entonces, los expositivos como estos son de mucha bendición para uno y también para los hermanos. Regularmente ahí tenemos un desarrollo natural de la escritura, eh, difícil torcer un texto por acá, porque el desarrollo se va dando conforme Dios lo va revelando. Así que por cierto, lo recomiendan muchas personas, muchos estudiosos de la Biblia, basado en un libro entero. Sí, y acá, pues el caso de Jonás, ¿verdad? Eh, yo quisiera hacer una pregunta ahorita y que me vayan respondiendo en el chat. Tenemos, ya lo dijimos, hablando de los sermones bíblicos, tres tipos. El textual, pues obviamente aquí no es textual porque se está basando en un libro entero, no solo es un versículo o una porción pequeña de un texto, no, es un libro entero. Entonces nos quedan dos alternativas, expositivo o narrativo. Sí, expositivo o narrativo. De los 5 que teníamos, no es temático social ni temático doctrinal, bueno, lo podríamos hacer, pero usualmente lo vamos a exponer desde un punto de vista o expositivo o narrativo.
¿Con cuál se va usted? Recordemos la historia, ¿sí? Un Jonás que no quiere predicar, pueden ya escribir en el chat si ustedes dicen que es o narrativo o expositivo. Un Jonás que se va, no quiere ir a predicar a Nínive, gracias, ya estoy recibiendo los primeros chats, se va a Nínive, allá pasa una tragedia en el mar, para dentro de un pez, y la historia continúa, entonces es vomitado, 3 días y 3 noches, está ahí en el vientre del pez, es vomitado, y ya entonces se manda a predicar a Nínive, la recorre, y luego se da un drama en Nínive, todos empiezan a ayunar, el rey se pone a ayunar y hasta manda a ayunar animales y todo y se vuelve dramático hasta el momento en que Dios viene y perdona al pueblo y ya no hay destrucción. ¿Narrativo o expositivo? Tengo 4 chats, muy bien, gracias. Dice narrativo, esto es para todos, hermana Mari dice que es narrativo, luego en privado tengo un narrativo, luego hay otro de Gustavito, expositivo, luego Joseph dice que es expositivo, a ver, ¿quién más participa? Hermana Yandet dice que es expositivo, Susi Steven dice que es narrativo, Jocelyn dice que es expositivo, no sé, vamos a ver con cuánto vamos. Narrativo, van 2. 3 narrativos, expositivos van 1, 2, 3, 4, 5. 5, hay uno nuevo. Este es narrativo, entonces ya van 4 narrativos y 5 expositivos. Otro narrativo, muy bien. Y otro narrativo. Ok, es narrativo, dice la mayoría. A ver, ¿habrá otro? Sí, porque ahorita ya llevo 7 narrativos y 6 expositivos. Hay uno más, narrativo, muy bien. José David dice que es narrativo, que ya van 8 narrativos. Ahí está el texto. Podríamos hacer una exposición, pero más puede ser una narrativa. Una narrativa en donde contamos toda la historia. Contamos toda la historia, porque estamos basados en todo un libro. O sea, la premisa es, gracias hermanos por su participación, creo que hubo uno más, en privado, quiero ver. No, el último fue José David. Muy bien. Estamos pensando en predicar de todo el libro. Entonces es toda la historia de Jonás. Desde que dice no voy a Nínive hasta que Nínive se arrepiente. Es una narración. A las claras va a ser una narración. Más podemos encuadrar esto entonces en una narración, ¿sí? De un evento que se dio, claro, por supuesto, que ahí hay hasta escatología, cosas del futuro. 3 días y 3 noches que sucedieron dentro del cliente después, pero que ustedes saben que después se iban a dar en la vida misma de Jesucristo. Así que, pues hay otras cosillas ahí, pero esencialmente es una hermosa narración. Ustedes pueden hacer una narración perfectamente. Hay libros que se pueden utilizar para una narración. Por ejemplo, Ruth tiene los mismos 4 capítulos, si fuéramos por capítulos, ¿verdad? Para tener una cierta medida, una tasación. Los lees en 15 minutos y tú podrías utilizar todo el libro de Ruth para hacer una narrativa y obviamente de la vida de Ruth, Boaz, el fruto final, la misma Noemí, etcétera, sacar enseñanza conforme se va narrando, aplicaciones prácticas. Aquella mujer a medio camino de la narración deja su pueblo, su parentela y se entrega a una nación donde hay un rey, es una nación monoteísta, con ciertas características especiales. Es un pueblo particular. Y el Señor viene y la permite a ella ingresar a ese pueblo de lleno. Esta parte del linaje real de Jesús es. Así que, hermanos, puede ser un libro entero también de donde ustedes puedan sacar su tema. Muy bien, hay más todavía. En su folleto hay más ejemplos, los vamos a abordar más adelante. Voy a dejar de compartir porque quiero informarles que hoy tenemos doble periodo. Perdón, que no se los dije hace 8 días. Hoy tenemos doble periodo porque nuestro hermano Melquisedec no va a poder estar con los hermanos de Guajitos, entonces vamos a dar 2 periodos de homilética. Vamos a tener 2 de homilética y ahorita pues vamos a cerrar